Pensaba que como una suerte de acuerdo democrático, ojalá en algún momento haya responsabilidad al respecto de las deudas que en nombre de argentinas y argentinas han tomado determinados gobiernos. Otros pagaron las deudas, pero algunos, me parece que así como con las bebidas alcohólicas, habría que poner en el Ministerio de Economía, en Casa de Gobierno, si va a gobernar, deba con responsabilidad, no beba. Ustedes están en la mañana de la 990 y también creo que nos debemos, o nos deben explicaciones, sobre todo cuando nos mienten con... No estoy muy de acuerdo con el término posverdad, porque directamente es mentira. Si el vocero presidencial le dice a la ciudadanía que el casi 40% de los estudiantes de la Facultad de Medicina son extranjeros, ¿por qué la población debería dudar de esa palabra? Digo, es el vocero presidencial. Uno a priori, en una democracia que se supone debería tener autoridades competentes, serias y responsables, diría, che, bueno, hay 40% de estudiantes extranjeros, veamos qué pasa. Y la verdad que no hace falta ser detective privado ni un periodista de investigación para saber que ese es un dato falso, una mentira. Para dialogar sobre esta cuestión y conocer de primera mano qué pasa al respecto de la matrícula y cantidad de extranjeros, que por otro lado, permítanme decir que una persona de otro país elija una facultad argentina y sobre todo de la Universidad de Buenos Aires, debería ser motivo de orgullo, ¿no? Solemos decir, fulanito se fue a estudiar a tal universidad de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, España, Inglaterra. Y cuando vienen acá es porque nuestra universidad o las universidades públicas son de las mejorcitas. Saludo a Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Pablo, te saluda un tocayo, Pablo Markovsky. Bienvenido a la mañana de la 990. ¿Cómo va? Buenos días, Pablo. Gracias por la llamada. Si te parece, antes de comenzar la charla, vamos a escuchar al vocero presidencial dando esta información que, por supuesto, sabemos es falsa, de total falsedad, sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en la Facultad de Medicina. Lo escuchamos. Está pasando que un alto porcentaje de nuestros estudiantes en facultades de medicina son extranjeros, hasta un 40% prácticamente. Y eso genera un costo, y en Argentina estamos revisando... Bueno, es el dato que tengo. Si es falso, lo revisamos, pero hasta donde... En ese caso lo vamos a... En ese caso lo vamos a revisar, es el dato que tengo ahora. Bueno, de la Universidad de Buenos Aires, que... Bueno. La palabra del vocero presidencial. ¿Podría no saber el vocero presidencial algo que uno puede saber solo con tomarse el minuto de googlear? A ver, en realidad, qué sé yo, digamos, usted sabe que con los números uno puede hacer distintas cuentas y quizás buscó hacer una cuenta tomando alguna porción del universo de alumnos, como para obtener ese número. En realidad lo que yo creo es que lo más importante es el mensaje que él quiere transmitirle a la población, y ese mensaje es algo tergiversado, porque en realidad esos números no sabemos de dónde los tomó, porque después él cita una tabla que la realizó el secretario, no se sabe en qué datos se basa, de políticas universitarias, Alejandro Álvarez. En realidad los números que nosotros tenemos difieren de esos números. Por ejemplo, digamos, y hay que ver un poco también, porque también quizás eso es una tendencia, un año particular o una población particular. En el 2026 tenemos que tener varias cosas claras además, ¿no? Porque los residentes con residencia otorgada no tienen ninguna restricción hecha por la Constitución. Entonces, los únicos extranjeros que podrían
cursar en la universidad no teniendo una residencia permanente son aquellos que tienen residencias temporales, transitorias o precarias. Y en la mayoría de estos casos, estas residencias son por 90 días, entonces mientras que es el tiempo que necesitan para hacer los trámites. En ese caso, la Facultad de Medicina este año, de los 70.000 que ingresaron a la universidad, son el 6,1%. Y es el porcentaje más alto. Mi facultad, por ejemplo, la Facultad de Farmacia y Bioquímica, es menos del 2%. ¿Y por qué, ya es una cuestión de interpretaciones, el vocero presidencial quiere transmitir este mensaje? ¿Cuál sería la lógica? Yo entiendo, digamos, es una... A ver, a lo largo de todos estos años, claramente hemos tenido embates de discursos por parte del gobierno nacional con respecto a un montón de temas. Ahora surgió esto, yo entiendo que, digamos, que todo gira alrededor de lo mismo, de la discusión de los recursos y del gobierno no queriendo hacerse cargo de lo que tiene que hacer, que es, por ejemplo, cumplir con la ley de financiamiento universitario, que la ha empezado a cumplir parcialmente. Entonces, digamos, poner el foco en otro lado diciendo esta plata podría utilizarse para... En realidad, estos porcentajes, ¿sí?, no representan nada, no se resolucionaría ningún problema de la universidad por cobrarles a los extranjeros, que representan un porcentaje muy pequeño de la población. Imagínense que estamos hablando, digamos, de 70.000 ingresantes. El 2,5% es un número muy pequeño de alumnos. Entonces, nada, además, la UBA ha hecho y ha establecido determinadas exigencias para los estudiantes que no son hispanoparlantes, por ejemplo, porque aquí también se habla sobre todo de los brasileros en la Universidad de Medicina, y además es un número que a lo largo de los años está bajando, y además la UBA desde el 2022 exige acreditar español en un nivel C1, ¿sí?, que es un nivel muy alto, y es un nivel que es mayor incluso que lo que requieren algunas universidades angloparlantes para los estudiantes extranjeros. Mientras tanto, estamos hablando con Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, a propósito de las declaraciones mentirosas del vocero presidencial al respecto de la cantidad de estudiantes extranjeros. El vocero dijo son el 40%, 39% en la Facultad de Medicina. Tengo a mi mano el comunicado del rectorado de Emiliano Jacobiti, que da la cantidad del porcentaje. En la Facultad de Medicina es 6,1% contra el 39%. Y si vamos a lo importante, a la discusión de fondo que tiene que ver con el incumplimiento de la ley de presupuesto de financiamiento universitario por parte del gobierno, ¿dónde estamos parados frente a este tema? Y todavía, digamos, usted sabe que la ley pasó por varias etapas con respecto a las presentaciones judiciales y toda esa cuestión que tuvo, y ahora estamos con la medida cautelar vigente, es decir, el gobierno, el SIM presentó una medida cautelar, el juez, la Cámara, le dijo al gobierno que tenía que pagar los artículos 5 y 6 de esa ley de financiamiento universitario, que tienen que ver con los salarios docentes y no docentes y con las becas para estudiantes. El gobierno lo que hizo fue otorgar un aumento del 21%, ¿sí? La ley de cumplirse, el aumento debería de ser del 52%, que solo tiene en cuenta la inflación y la pérdida de poder adquisitivo que se tuvo desde diciembre de 2023 hasta aquí. Y por otro lado, todo el resto de la cuestión que tiene que ver con los gastos de funcionamiento de la universidad, todo eso todavía no está claro cuál va a ser la estrategia del gobierno para cumplir con la ley. Entonces, en realidad ahí estamos parados. Se supone que ahora en septiembre
se comprometió el gobierno a abrir paritarias como para ver si los salarios docentes pueden alcanzar los niveles que exige la ley de financiamiento universitario. Eso estamos esperando, pero como siempre, digamos, aquí me parece que también lo importante es que hay que sentarse en una mesa para discutir estas cosas, porque en realidad yo lo que también le preguntaría al gobierno nacional es cuál es su política con respecto a las universidades nacionales, porque no tenemos claro a dónde apunta, cuál es su objetivo, qué áreas quiere fortalecer, cuáles son las políticas generales con respecto al sistema universitario público. Y si no sabemos eso, vamos a estar todo el tiempo discutiendo o tratando de rebatir a través de las redes sociales o de declaraciones por los medios de agentes del gobierno contra los representantes de la universidad, el vicerrector, los rectores que componen el SIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. Lo que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa y decir, bueno, pongámonos de acuerdo en políticas y pongámonos de acuerdo en qué es lo que vamos a priorizar. La universidad es el ámbito más plural que uno puede encontrar y donde nadie tiene miedo a debatir ningún tema. Entonces, debatamos y sentémonos con los números, pongámonos de acuerdo cuáles son los números y a partir de ahí establecer políticas que permitan crecer la universidad y que permitan que la Universidad Nacional mantenga ese valor que tiene no solo para la población, sino a nivel mundial. Digamos, la UBA, no por nada, todavía, a pesar de todo este contexto, se ubica entre las 100 mejores universidades del mundo. Y como usted decía, y ya termino el concepto, uno de las cuestiones más valoradas es el grado de internalización que tienen las universidades. Cuando uno va a cualquier universidad del mundo, es un orgullo decir, tenemos estudiantes de distintos lugares estudiando, porque eso enriquece obviamente cualquier ámbito de estudio. Entonces necesitamos una política para decir, bueno, queremos internacionalizar la universidad, no queremos internacionalizarla, a quién vamos a admitir, bajo qué condiciones. Simplemente discutirlo, ponerse de acuerdo y tener reglas claras para todos. Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Ojalá así sea y el gobierno esté a la altura del prestigio y sobre todo la importancia de las universidades públicas en general y de la Universidad de Buenos Aires en particular. Abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, abrazo grande.